Me presento, yo soy Eva Ruiz, responsable de solicitudes de conexión en Unión Fenosa Distribución, y me acompaña César Aneiros, responsable de acceso y conexión, de solicitudes de acceso y conexión singulares. En esta primera parte de la ponencia queríamos hablar un poco del contexto normativo que acompaña al proceso de solicitudes de conexión de consumo, explícitamente para que se pueda entender un poco todas estas exigencias regulatorias que tenemos los gestores de la red de distribución para ordenar el proceso. Pero ya sabéis que somos un negocio regulado y en concreto el proceso de solicitudes de conexión está fuertemente regulado por mucha normativa y bastante dispersa. Esta ponencia es un poquito más ardua porque va un poco de la normativa para entender el contexto, y después nuestros compañeros Paloma y Nacho van a explicar una parte un poquito más dinámica, visual, de la plataforma digital de servicios donde se implementa el proceso de solicitudes de acceso y conexión. Entonces, bueno, este es el contexto normativo. Como veis, tenemos una normativa muy dispersa a lo largo de los años, desde el año 2000 con el Real Decreto 1955, tenemos reales decretos, tenemos circulares, tenemos la Ley del Sector Eléctrico, órdenes, orden T, de orientaciones de política energética, y todo esto es lo que nos va diciendo cómo tenemos que montar el proceso de solicitudes de conexión. Entonces, el Real Decreto 1955 es el que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica de la actividad. Posteriormente, en el 2013, la Ley 24 del sector eléctrico, en su artículo 33, define el régimen general de acceso y conexión, que se va a desarrollar posteriormente en el Real Decreto 1183 del 2020. O sea, desde el 2013 que se establece el régimen general de acceso y conexión, que define el derecho de acceso como el derecho de uso de la red y el derecho de conexión, este derecho de acoplar las redes eléctricas a un punto de conexión en nuestra red en concreto, ¿no? Y luego, bueno, pues el Real Decreto ya nos había explicado el compañero de Iberdrola, Jesús Clemente, un poco también este contexto normativo, pero bueno, pues por entender un poco, ¿no? Y especificar un poco pues luego todos los requerimientos y plazos que nos impone el regulador. Entonces, el Real Decreto 1048 de retribución de la distribución marca en su artículo 25 este régimen que también comentaba Jesús de Iberdrola, de derechos de extensión, un baremo establecido para instalaciones que cumplen determinados requisitos y que van a estar exentos de la aplicación del Real Decreto 1183. Por fin, en el 2020 se publica el Real Decreto 1183, que establece los criterios ya y el procedimiento concreto del proceso de acceso y conexión, que aplica tanto a generación como a demanda. Pero bueno, aquí todavía queda pendiente que se desarrolle la metodología concreta que va a venir en las circulares posteriores. Entonces, este Real Decreto define los plazos legalmente establecidos, define también todas las fases de tramitación de un expediente que tenemos que ir pasando y que también nos ha adelantado Jesús, de pues una primera fase de apertura del expediente o de inicio, que se inicia con la apertura del expediente, ¿no? Inicio de la solicitud, donde se va a pedir una serie de documentación específica que también nos viene ya establecida por la circular. Y bueno, pues ahí empieza la fase de admisión a trámite, puede ser admitida o inadmitida si no se ha entregado la documentación correcta al principio. Luego César nos comenta un poquito más en detalle. Después, una vez que ha sido admitida a trámite, la aceptación o denegación, se estudia si hay capacidad en la red para atender esa capacidad solicitada o esa potencia solicitada. Hay un mes para aceptar la propuesta previa o rechazarla o pedir una revisión de la misma. Si se acepta, pues se emiten los correspondientes permisos de acceso y conexión. Es un poco el resumen de las fases desde la apertura del expediente hasta la admisión a trámite, según el Real Decreto 1183. Y posteriormente quedaban las circulares. O sea, las circulares vienen también a establecer la metodología de detalle concreta. Se había publicado la de generación en el año 2021 y por eso se había adaptado ya el proceso interno, pero estaba pendiente de publicación la de consumo, la de instalaciones de consumo, de demanda, que se ha publicado en el último trimestre de 2024 y que entra en vigor en enero del 2025. Y por eso estamos implementando los cambios en el proceso y en nuestra plataforma digital de servicios que posteriormente nos irán contando. Entonces, bueno, toda esta normativa se resume o incluye una serie de conceptos que hemos dividido aquí o hemos agrupado en tres materias. Por un lado, en la gestión de las solicitudes. En la gestión de las solicitudes, la importancia del orden de prelación.
El régimen por el que se van estudiando todas las solicitudes que vamos recibiendo es por estricto orden de prelación temporal, y este orden se fija a partir de la fecha de admisión a trámite de la solicitud, que es el momento en que, una vez que se ha abierto el expediente, se ha entregado la documentación correcta. Os adelantaba Jesús, pues si no es correcta puede haber hasta 2 requerimientos de subsanación, unos plazos establecidos. Entonces, en el momento que esa documentación es correcta, se da por admitido a trámite el expediente y se marca esa fecha de prelación. Para ello, para poder estudiar todas las solicitudes en orden de prelación, pues tenemos que tener un sistema telemático con trazabilidad, ¿no? Para poder guardar todos los resguardos acreditativos de cuando se ha abierto el expediente y se ha entregado toda esa documentación, en aras de pues, que no se produzcan sobrecargas en las redes, que estudiemos todo por orden de capacidad en base a este orden de prelación. Hay una excepción que veremos más adelante en el caso de concursos de capacidad en un nudo de la red de transporte que tenga mucha competencia en número de solicitudes. Unos plazos establecidos y ajustados también por el regulador en toda esta normativa. Y bueno, el tema de la aceptabilidad de otros distribuidores. Si la solicitud tiene influencia en una red aguas arriba de la instalación donde se va a conectar, hay que pedir el informe de aceptabilidad a ese distribuidor, o en nuestro caso a la red de transporte. En caso de ser favorable, avanza la solicitud. Si no fuera favorable, pues habría que denegar ese expediente. Otra materia que es para evitar la especulación es el tema de la vinculación de permisos de instalación. Ya el Real Decreto 1183 obliga a que la instalación que se va a conectar a la red tenga los permisos, haya obtenido los permisos correspondientes de acceso y conexión a nuestra red. Y las garantías, el tema de las garantías. Las garantías ya aplicaban en generación, y con el Real Decreto Ley 8/2023 se introduce también la exigencia de presentar garantías o avales en el caso de instalaciones de demanda que se vayan a conectar en tensiones superiores a 36 kilovoltios. Esto, como decía Jesús, también ayuda un poco a evitar esta especulación. Antes recibíamos muchísimas solicitudes que podían ser en la misma parcela o por proyectos que todavía no estaban en firme, y esto suponía un acaparamiento de capacidad en las redes. Estaba reservada esa capacidad para esa solicitud que nos habían abierto y había ido avanzando el expediente, y bueno, pues no permitía el aprovechamiento de toda la capacidad que tenemos en las redes, ¿no? Porque al final, si son proyectos que no van en firme, pues puede que tengamos varias solicitudes con una potencia en la misma parcela, y bueno, por esto también ha entrado la CNMC a regular un poco, y el Ministerio, pues en base a las normativas y estableciendo unos requisitos un poco más limitantes. Por eso también se pide mayor información para poder maximizar la capacidad disponible en todas las redes de distribución y poder integrar el máximo de la demanda posible. Por otro lado, el control de hitos de ejecución de proyectos. Esto en el caso de generación, sabéis que hay que cumplir también una serie de hitos administrativos que vienen impuestos en cuanto a consecución de autorizaciones administrativas previas, a autorización administrativa de construcción o de puesta en marcha de la instalación. Si no se ha obtenido desde que se obtienen los permisos el APM, en 5 años caducarían los permisos. Y también en el caso de demanda se ha introducido ahora en el Real Decreto Ley la posibilidad de caducidad, porque antes las solicitudes de demanda no caducaban. Entonces, aunque al final no se pusiera en servicio la instalación, no se conectara a la red, en el momento que tenías emitidos los permisos, ya estaban acaparando esa capacidad que no podían a lo mejor aprovechar otros solicitantes posteriores si no habían llegado a contratar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí establece también unos límites, una caducidad en 5 años si no se ha contratado pues el 50% de la potencia solicitada. Y luego el tema sobre la capacidad en la red. ¿Vale? Estamos obligados, los gestores de la red de distribución, a publicar en la web la capacidad disponible. En generación ya existía la obligación, y en demanda la circular introduce esta obligación, pero todavía hay algunas lagunas regulatorias pendientes de definir, ¿no? Y hay unos grupos de trabajo donde se están definiendo las especificaciones de detalle con los criterios para poder calcular, los criterios técnicos para poder calcular la capacidad disponible en la red, la capacidad ocupada, que esto dará más visibilidad a todos los promotores, solicitantes, que puedan ver dónde puede avanzar su proyecto. El Real Decreto 1183, como decíamos, a ver aquí que lo veo mejor, es de aplicación. Bueno, ya os comentaba anteriormente que el Real Decreto 1183 al final viene a definir los criterios y el procedimiento con todas las fases de tramitación, define los sujetos
a los que es de aplicación este Real Decreto, que son promotores, instaladores de generación, consumidores, titulares de las redes de distribución y gestores de la red de distribución. Establece además una serie de exenciones, ¿no? La obligación de obtención de los permisos para todas aquellas instalaciones que se quieran conectar a la red eléctrica y además la exención en el caso de instalaciones de generación sujetas a la modalidad de autoconsumo invertido o autoconsumo convertido cuando es menos de 15 kilovoltios en suelo urbanizado. ¿Vale? Y además, adicionalmente, estarán exentos aquellas instalaciones que cumplan los requisitos definidos en el artículo 25 que decíamos del Real Decreto 1048, que son las instalaciones sometidas a derechos de extensión, lo que llamamos baremos, el régimen de acometidas a baremo. Bueno, también nos explicaba antes Jesús previamente, y vamos un poco apurados de tiempo, no me meto, pero menos de 5 kilovatios en baja tensión, 250 en alta. Es lo que estaba explicando. El proceso y las fases, bueno, pues hemos puesto aquí un poquito el resumen de todas las fases de tramitación del expediente, ¿no? Desde la apertura, como decíamos, la entrega de la documentación, el requerimiento de subsanación o estado de subsanaciones se pueden pedir en el caso de que la información no sea correcta y ya la admisión o a trámite de la solicitud o la inadmisión si en estos plazos o requerimientos de subsanación no se ha corregido. Después, la aceptación por parte del solicitante, bueno, una vez que se ha admitido a trámite, se estudia si hay capacidad de la red, el punto de conexión y se emite el pliego de condiciones técnicas, la propuesta, que si es aceptada por el cliente, pues supondrá la emisión de los correspondientes permisos de acceso y conexión. Es un resumen de las fases. Y luego, los aspectos que introduce el Real Decreto Ley 8/2023, pues lo hemos definido en los 3 aspectos más importantes, es las garantías económicas para demanda. Lo decíamos, ahora cualquier instalación, solicitud para conectar una instalación de demanda a nuestra red en una tensión superior a 36 kilovoltios, pues tiene que presentar un aval, una garantía, que además tiene que tener la acreditación ante la comunidad autónoma para tener la acreditación de que se ha formalizado correctamente. En principio no aplica a desarrollos urbanísticos, los almacenamientos pues tienen que pagar doble garantía, 40 euros kilovatio por la parte de generación, 20 euros por la parte del almacenamiento. Y el segundo concepto que decíamos era la caducidad de los permisos. Antes en demanda, en principio, los permisos no caducaban y ahora sí que se ha establecido una caducidad en 5 años. O sea, los 5 años de la emisión de permiso se ha tenido que formalizar el correspondiente contrato de acceso como mínimo del 50% de la potencia otorgada en los permisos en el periodo 1. ¿Vale? Y debe mantenerse además durante 3 años. Y luego el tema de los concursos de capacidad, que como comentaba al principio, es la excepción al orden de prelación. En aquellos nudos de transporte que tienen muchísimas demandas en el mismo nudo, si existe mayor competencia, pues el Ministerio puede dictaminar abrir un concurso de capacidad y en este caso pues los criterios que siguen son los de la madurez de los proyectos, en base a la madurez de los proyectos más que a la prelación. Además, hay normativa muy dispersa, también publica en el 2021 la Orden TED de orientaciones de política energética que da los criterios que tiene que seguir la circular que publique esta metodología de acceso y conexión de demanda. Son criterios que lo que intentan es favorecer la integración de la demanda que dote de mayor flexibilidad al sistema. Intentan que un aprovechamiento el mejor aprovechamiento posible, maximizar, ¿no?, el uso de las redes eléctricas, que haya criterios de proporcionalidad entre la potencia demandada por el consumidor y el nivel de tensión al que se conecta y además ayudar a la transición energética de manera que se favorezca la penetración del autoconsumo y el despliegue de los puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿no?, para poder cumplir también todos los objetivos y todos los compromisos que tenemos de política energética y, sobre todo, también dotar de mayor transparencia. Luego César nos contará un poco las novedades de la circular, también el que es transparentar todas las fases que os hemos contado y que se establecen en el Real Decreto 1183 en nuestra plataforma digital de servicios para que el cliente pueda acceder en cualquier momento y ver en qué estado se encuentra su solicitud o cuando salgan las especificaciones de detalle, esté publicada la capacidad, también tengan una visión
de dónde pueden ubicar sus proyectos, con algo más de información de la que existe ahora. Entonces, ya por fin en 2024, en el último trimestre, se publica esta circular de acceso y conexión de demanda con la metodología específica, ¿no? Desarrolla el proceso de solicitud, establece esta obligación de obtener permisos que nos había establecido el 1183. Promueve mejorar la eficiencia en el proceso, manteniendo una simplificación y homogeneización de toda la información de los solicitantes, ¿no? O sea, se os va a pedir al entrar en la PDS determinada documentación que viene exigida por la normativa. Decíamos que no aplicaba a autoconsumos invertido o a baremos. Eso no quiere decir que no haya que exigir un mínimo de información necesaria para poder estudiar esa solicitud y determinar el alcance de las actuaciones que tiene que hacer el gestor de la red de distribución para conectar esa instalación, aunque vaya a un precio fijo que es el baremo y esté exento del procedimiento. Entonces, a lo mejor el requerimiento de información no es tan detallado como el que nos exige la circular para los expedientes a los que sí aplica, que son los no baremo, pero sí que es verdad que al mínimo de información necesaria para poder determinar el alcance de las actuaciones, para poder instalar, para poder implementar la solicitud, pues sí que tendremos que seguir pidiendo. Fomenta la digitalización y la transparencia del proceso y, sobre todo, pretende optimizar el uso de la red, ¿no? Por eso decíamos que a lo mejor es más limitante a la hora de pedir documentación, a la hora de pedir avales, acreditaciones, que luego nos cuenta César más en detalle del contrato de titularidad que estabais diciendo del terreno, etcétera, ¿no? Para evitar precisamente especulaciones y que, sobre todo, avancen aquellos expedientes que van en firme y que se pueda aprovechar al máximo esa capacidad con proyectos que realmente van a acabar saliendo para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues esta circular regula el contenido de las solicitudes de conexión, el contenido de la propuesta previa, el contenido del encargo de proyecto. O sea, como veis, somos un sector regulado, pero el proceso de acceso de conexión está especialmente regulado porque te van marcando toda la información que tiene que contener cada una de las fases del proyecto, de los documentos que hay que preparar. Vale, y luego también, además, introduce en aras de este aprovechamiento de toda la capacidad disponible en la red y de maximizar el uso de las redes, introduce dos conceptos ahora. La capacidad firme, que es la que se estaba dando hasta ahora, que tiene que ser atendida con garantía de suministro durante todas las horas del año. Introduce como novedad el concepto de capacidad flexible, que no garantiza el suministro todas las horas del año. Esto todavía no aplica hasta que no se defina las especificaciones de detalle. Necesitamos ese desarrollo normativo, ¿no?, para poder completar su aplicación. Entonces, bueno, pues hasta que no se prueben estas especificaciones de detalle, todavía se están aplicando los criterios actuales para el cálculo de la potencia disponible y bueno, pues se publicará esa capacidad cuando nos den ya fecha y se publiquen los criterios técnicos de detalle. Entonces, los aspectos más relevantes de la circular, y ya no me meto porque lo va a contar César, pues es lo que os comentaba, ¿no? El contenido de la solicitud de información que nos exige esta circular y que se va a pedir en la plataforma digital de servicios cuando se abre el expediente. Y luego los anexos 3 y 4, que son importantes también porque son los criterios para evaluar la existencia de capacidad en la red o los criterios para evaluar la viabilidad de la conexión. Nos dan también criterios específicos a la hora de estudiar la solicitud. Y sin más dejo a César, que vamos un poquillo apurados de tiempo, perdonar las prisas o la velocidad. Hola a todos, nada, pues oye, intentar ir un poquito rápido para recuperar tiempo, ¿vale? Pero quería contar con todos vosotros, comentar pues algún detalle adicional sobre la reciente publicación de la circular, ¿vale? Lo primero, ¿cuál es el objeto y el ámbito de aplicación? Como decíamos, como hemos comentado en estas sesiones, ¿no?, tanto por el compañero de IDEPO como por Eva, esto viene a desarrollar un procedimiento que estaba establecido, que lo establecía el antiguo 1183 del año 2020, y lo he dicho antiguo, la anterior a la circular, y esto lo viene a desarrollar. Lo complementan aquellas partes que no estaban especialmente definidas o que, bueno, generaban pues, alguna indefinición, y ahora lo desarrolla, ¿vale? Lo desarrolla y además establece para cada una de las fases del proceso de acceso y conexión que todos conocéis, pues, digamos, concreta qué información o qué documentación es necesaria, es decir, lo que llama el contenido de cada una de esas fases. Esto nos aplica a todos los agentes que intervenimos en el proceso, ¿vale? A las empresas distribuidoras, por supuesto, también a los solicitantes o a los titulares finales de los permisos de
de acceso y conexión, tanto para las nuevas peticiones de potencia para nuevos suministros como para las ampliaciones de potencia. Aquellas solicitudes a las que les aplicaba el 1183, ¿vale? Y recordad, como hemos venido comentando, que hay excepciones, pues exentos están, pero a los que les aplica el 1183, pues también les está aplicando la circular de consumo recientemente publicada, ¿vale? Se publicó en el BOE el 11 de octubre del año pasado, a finales del año pasado, y se definió un plazo de 3 meses para su entrada en vigor. Es decir, desde el 12 de enero aplica lo que se determina en la circular, ¿vale? Con algunos matices, ¿vale? El primer matiz es que para las adaptaciones que derivan de la aplicación de la circular en las páginas web de las empresas distribuidoras ha dado un plazo de 10 meses adicional a la entrada en vigor, que es desde el 12 de enero, pues 10 meses adicionales para adaptar las páginas web. No obstante, yo creo que todas las distribuidoras lo estamos haciendo, ya vamos adaptando nuestras páginas web para ir dando cumplimiento y que yo creo que lo podéis ir viendo todos. Y adicionalmente hay algunas cuestiones como son la publicación de la capacidad en la página web o como puede ser también el tema de la capacidad flexible que ahora os comentábamos, pues que está un poco condicionado a una próxima publicación de especificaciones de detalle por parte de la CNMC, que además la CNMC lo está trabajando con distintos grupos de trabajo y demás. Pues bueno, pues en algún momento lo publicará y a partir de ahí estas cuestiones pues también entrarán en vigor y no mientras esto no ocurra. Vamos a ver ahora una parte importante que es el contenido de la solicitud. ¿Vale? Como sabéis, en todo el proceso lo inicial es hacer la solicitud y la circular establece un contenido que antes no estaba publicado y generaba pues a veces alguna controversia o debate, podemos decir, de lo que se pide o de lo que no se pide. Ahora ya está escrito. Lo que tenemos que pedir, estamos obligados a pedir, es lo que dice la circular y lo que el solicitante de permisos está obligado a aportar es lo mismo. Esto la circular, la CNMC, perdón, lo que ha pretendido es homogeneizar el proceso y que sea un proceso justo para todos, ¿no? Justo para todos los intervinientes y justo en todas las ubicaciones, en todas las zonas. Esto nos aplica a todos y así lo tenemos que hacer. Y en ese sentido establece en el artículo 4 el contenido. Bueno, el artículo 4 refiere al anexo 1 y 2 de la circular donde se define ese contenido. Antes de verlo, he puesto que como recordatorio importante, lo estáis viendo en pantalla, ¿en qué nos afecta esto en base al 1183? ¿Vale? El 1183, en el artículo 8, que establece las causas de inadmisión de las solicitudes y el no aportar la documentación requerida es un motivo de inadmisión. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. No inadmitimos porque queramos inadmitir, sino porque la regulación dice que si no se aporta la documentación, se inadmite. ¿Vale? ¿Cómo se inicia el procedimiento? Que lo establece el artículo 10 del 1183, se hace una solicitud. En el plazo de 20 días se debe aportar la información requerida en función del tipo de solicitud. ¿Vale? Si no se aporta, automáticamente se inadmite. ¿Vale? Es una inadmisión a trámite de la solicitud. Si se aporta, como ya hemos comentado, lo paso muy por encima, puede haber hasta 2 requerimientos de subsanación, no 3, pero sí 2, y cada uno de ellos con el mismo plazo. Una vez que se aporta la información correcta, lo más normal y en la mayoría de los casos es una admisión a trámite de la solicitud. La admisión no implica que en ese momento haya una solución, sino que se admite a trámite porque la documentación está correctamente aportada y a partir de ahí se estudia la solicitud, ¿no? Para aportar una solución. Es un detalle importante y además lo recoge así la CNMC. Si no contestamos en plazo, la inadmisión está admitida. ¿Vale? Ahora nos vamos a ese contenido de las solicitudes. El anexo 1 que establece el contenido para el procedimiento general. El procedimiento general, lo dicho, lo que le aplicaba el 1183, solicitudes que les aplicaba, vienen por el procedimiento general. El abreviado será para aquellas solicitudes de potencia inferior a 15 kilovatios, baja tensión evidentemente, ¿vale? Pues les aplicará un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado ya era importante con la publicación del 1183 porque lo que hacía era reducir los plazos. Todos los plazos de gestión definidos en el propio Real Decreto se reducían a la mitad. ¿Vale? Era interesante por eso. Pues ahora también es interesante porque además la documentación que se os va a requerir para ese tipo de solicitudes es distinta. Más que distinta es menos. ¿Vale? Hasta ciertos puntos que ahora veremos lo hay que aportar y a partir de ahí pues no.
El punto A, lo de siempre, identificación del que hace la solicitud, nombre, apellidos, DNI, correo, lo que necesitamos para estar en contacto, ¿vale? Además, si el propietario de los permisos va a tener un representante en quien delega la gestión, pues tiene que autorizarlo. Esto, pues bueno, también parece algo bastante evidente. Tiene que indicarnos qué capacidad firme está solicitando y cuando aplique, ¿vale? Recordemos, cuando se publique la especificación de detalle, nos diga la CNMC cómo tenemos que orquestar esto, pues también tendrán que los solicitantes que indicarnos la capacidad flexible que existen. Una referencia catastral, o si se trata de una ampliación de potencia, un CUPS. La solicitud del anexo 2, que es el presupuesto de extensión. Vale, esto bueno, lo conocéis perfectamente. Los presupuestos que os enviamos se corresponden de 2 anexos. El 1, que es el refuerzo, es actuaciones que ejecuta obligatoriamente la distribuidora por ser en red existente. El otro anexo, que es el 2, que es el anexo de extensión desde la red existente hasta la instalación de enlace, hasta el punto frontera. ¿Vale? Eso no tenemos por qué ejecutarlo desde las empresas distribuidoras, lo puede ejecutar el solicitante, siendo después la instalación cedida a la empresa distribuidora. Pues para que os enviemos este presupuesto de extensión hay que solicitarlo, ¿vale? Si no se solicita en el inicio del procedimiento o en la fase de subsanación, no os lo podemos enviar después. No es que no queramos, es que no podemos. Entonces, si se solicita de inicio, lo cual yo os recomiendo a todos que lo solicitéis en el caso de UFD al menos, porque así tenéis el presupuesto y podéis valorarlo. El recibir el anexo 2 de extensión no implica que lo tengáis que aceptar, podéis aceptar solo el refuerzo, ¿vale? Una vez que os enviemos la propuesta previa. Y en ese sentido, pues, oye, lo tenéis y podéis valorarlo. Pero tened en cuenta que si no lo solicitáis, no os lo vamos a enviar. El siguiente punto, el F, es una memoria técnica descriptiva, ¿vale? Que contenga pues, distinta información, el tipo de instalación, los datos técnicos con los números de suministro, el uso, el tipo, bueno, un desglose de potencias con lo que se está solicitando. Se incorpora generación, pues la capacidad de consumo de generación. En baja tensión, la ubicación de la CGP, el elemento del punto frontera, ¿vale? Todo esto tiene que estar incluido en la memoria técnica que debéis de aportar. Para el caso de planeamientos urbanísticos y solo para el caso de planeamientos urbanísticos, pues información adicional relacionada con el desarrollo, ¿no? El plano de urbanización, las fichas de planeamiento, parámetros del sector con el desglose o los ratios de vatios por metros cuadrados de las distintas parcelas del desarrollo, los usos que se va a dar, viviendas, uso comercial, industrial y demás. Y algo que es muy importante y además novedoso, que es acreditar que el que lo solicita es agente urbanizador. ¿Vale? Esto antes no se pedía, pues entre comillas, cualquiera podía solicitar una potencia para un desarrollo, pero ahora tiene que acreditar que es un agente urbanizador. ¿Vale? Adicionalmente, ya para todos, el punto general de desarrollos urbanísticos, ahora ya vuelvo al general, ¿no? El plano de ubicación y características del local o terreno para CT o CS cuando sea previsible. Esto también es algo novedoso. Hay que aportar una declaración responsable de que la instalación cumplirá con la normativa de calidad de onda, donde pues, el titular de los permisos declare responsablemente que sus receptores no perturbarán la red de distribución. Otra novedad importante es el contrato de propiedad o arrendamiento o el acuerdo de uso de la parcela. Vale un acuerdo de uso de la parcela donde se va a hacer la solicitud. Pues esto también hay que aportarlo. En el caso de solicitudes que se vayan a conectar en más de 36 kilovoltios, como ya ha comentado antes Eva, las garantías económicas, el justificante de haber conformado correctamente la garantía económica y, además, informar del nivel de tensión a efectos de estas garantías. También establece el anexo 1 documentación para gestores de red de distribución o en redes de distribución cerradas. Bueno, no entro en este detalle que yo creo que se nos va de alcance, pero es lo que establece la circular. Como dije antes, el procedimiento abreviado para menos de 15 kilovatios en baja tensión se gestionan por este procedimiento y la documentación que se pide es inferior. Es menos, de los puntos A a la F del procedimiento general, ¿vale? Todo lo que hemos comentado, hasta la memoria técnica incluida, lo hay que aportar para todos los casos, ¿vale? Que les aplique la circular y el 1183. Para procedimiento abreviado, solo hasta la memoria técnica. Todo lo que viene después que hemos visto, perdón, me vuelvo para atrás, que así lo vemos.
a partir de este punto, todo lo anterior lo aplicaba, a partir de todo esto que veis aquí, pues para procedimiento abreviado no sería necesario, ¿vale? Una vez que la solicitud o el expediente está admitido a trámite porque se ha aportado toda la documentación, se ha revisado, es correcta, por nuestra parte procedemos con el estudio de la misma, ¿vale? Se define una solución eléctrica, se elabora un presupuesto y se os envía una propuesta previa, ¿vale? En los plazos legalmente establecidos, que los define el 1183, tenemos un plazo para emitir la propuesta previa. Esa propuesta previa se emitirá con un contenido. Por no dilatarme demasiado, es un contenido técnico, los pliegos de condiciones técnicas que habéis visto en numerosas ocasiones, y además un contenido económico, pues que es el presupuesto. Lo que he dicho antes, si habéis pedido solo el refuerzo, si habéis pedido los dos, pues los dos. Si recibís los dos, podéis aceptar el de refuerzo o los dos. También podéis rechazar la propuesta previa si no estáis conforme, o pedir una revisión de la propuesta previa. Podéis pedir una revisión, ¿vale? También si lo consideráis. Una vez que tenéis la propuesta previa, que habéis recibido la propuesta, la habéis aceptado, en el momento de la aceptación se envían unos permisos. Es una carta de emisión de permisos en la que se otorgan los permisos propiamente dichos, ¿vale? El contenido también lo define la CNMC en la circular. Básicamente es lo que se os ha enviado en la propuesta previa con algunos matices y alguna cuestión adicional, pero es los permisos que tendrá el titular de los mismos para conectarse a la red de distribución. Y hasta aquí por mi parte también. Yo creo que vamos a dar paso a los compañeros de Canales Atención.